Fernando Sánchez, a esta hora conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para conversar de lo que pasará en estos días, ¿no es cierto? Diputado, ¿cómo le va? Hola Lucía, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias por esta conversación. Yo digo en estos días, hay que aclarar si de todas maneras que mañana es feriado nacional. Aquí en Chile se conmemora, se celebra en realidad la Asunción de la Virgen y eso hace que este lunes también tenga un poquito menos de movimiento, pero la agenda política no cesa de entregar noticias. Primero, a su juicio, ¿qué significa para usted la salida del exministro Giorgio Jackson? A ver, yo creo que fue una decisión que se demoró mucho, fue una decisión que debería haber tomado el presidente hace tiempo y que lamentablemente son señales como estas las que hacen dudar si en realidad el presidente está gobernando, si es el presidente quien está tomando las decisiones dentro de la moneda. La verdad es que yo tengo mis dudas porque que no sea capaz de tomar una decisión tan demandada no solo por la oposición, sino que por toda la ciudadanía, por el escándalo de los casos de los convenios, de verdad sorprende, no es posible entenderlo. Pero finalmente ocurrió lo que debería haber pasado hace bastante tiempo. Yo creo que esto debería servirle al gobierno para descomprimir un poco esta situación que se le ha venido alargando hace tiempo, pero no basta con esto porque aquí lo que es necesario en este momento es esclarecer de verdad todos los hechos que rodearon esta verdadera apropiación de platas públicas por parte de fundaciones vinculadas, buena parte de ellas con Revolución Democrática. No solamente, eso sí hay que aclararlo, ¿no es cierto? No solamente son fundaciones vinculadas a Revolución Democrática, la mayoría de los casos tienen que ver con gobernaciones regionales, si bien el caso estalla precisamente con el Ministerio de Vivienda en el norte de Chile, en Antofagasta, y ahí una fundación vinculada a Revolución Democrática, el partido que fundó el exministro. La verdad es que la mayoría de los casos tienen que ver con los gobiernos regionales y en muchos de ellos con independientes, exdemócratas cristianos. También hay alguien vinculado a la derecha chilena, recordemos los casos que se investigan también en la Araucanía. Entonces, eso es bien importante decirlo, ¿no? La mayoría de ellos pertenecen o están vinculados al caso de Revolución Democrática, pero antes de avanzar pero quiero aclarar algo sobre ese punto. Por favor. Que también cuando yo hago referencia a los vínculos, y quizás no fui suficientemente preciso ahí, no hablo solo de las fundaciones, sino también de las decisiones que permitieron facilitar toda esta apropiación de recursos por parte de fundaciones, que redujeron los controles por parte del Comité de Auditoría de la Secretaría General de la Presidencia, por parte de la DIPRES, las instrucciones que se dictaron para que convenios bajo cierto monto no fueran informados, no pasaran por auditoría, no requirieran de cierta forma una aprobación del nivel central. Y curiosamente, en toda esa toma de decisiones, en toda esa trama, siempre hay alguien de Revolución Democrática involucrado. Entonces, yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que esto no es algo exclusivamente Revolución Democrática. Aquí en mi región, en Valparaíso, tenemos casos vinculados también con otros partidos de gobierno, pero aquí sin duda hay una participación relevante dentro de esta trama de gente que es militante de Revolución Democrática, y eso falta por ser aclarado todavía, porque la verdad hay muchas dudas que quedan volando, y cuando uno está en la calle, cuando uno conversa con la gente, hay muchas dudas respecto de en realidad cuál fue la magnitud de todo esto. Claro, y efectivamente eso es lo que continúa investigando Fiscalía, pero para ustedes, por estas razones que usted menciona, la figura de Giorgio Jackson era una figura importante que saliera del gobierno. Antes de avanzar respecto a esta frase que usted dice, debiera servir para aliviar un poco la presión en el gobierno, la salida de Giorgio Jackson. Usted no puedo pasar por alto esto que usted señala, que considera que es posible que el presidente no sea el que esté tomando las decisiones. ¿Quién estaría tomando las decisiones según usted? Eso tendría que aclararlo la moneda. La verdad es que yo veo un presidente con poco liderazgo, veo un presidente que de verdad uno no lo ve mucho en esa toma de decisiones. Nos habíamos acostumbrado los 4 años anteriores con todos sus problemas a un presidente que estaba muy presente en la toma de decisiones, y aquí parece ser que el presidente Boric en realidad se le complica la toma de decisiones complejas, difíciles, duras, como puede ser pedirle la renuncia a alguien que puede muy bien ser su amigo.
pero se vuelve una persona muy complicada al momento que tú necesitas generar acuerdos dentro del Congreso, Claro. avanzar con una agenda que para el gobierno es relevante. Al final llevamos, si no me equivoco, cerca de 2 meses hablando sobre los casos de los convenios y hasta este minuto nadie había asumido las responsabilidades y tristemente, aún con la renuncia del ahora exministro Jackson, vemos que se fue con un discurso de casi que de perseguido. El relato que se ha tratado de instalar por parte del gobierno ha sido casi de una moneda de cambio que se tuvo que pagar frente a una oposición egoísta, y eso mantiene el mismo problema anterior, que es que el gobierno no asume ninguna responsabilidad. El mismo ministro Jackson, cuando renunció, a mí me llamó mucho la atención una frase en puntual que dijo, que es que a mí me costó mucho, decía él, no quería dar mi brazo a torcer. Entonces, cuando se habla en esos términos desde el gobierno, desde un cargo de responsabilidad con el país, al final te das cuenta que toda la atención de ellos está puesta en ellos mismos, en su propia persona, en sus propios intereses, en sus propias ambiciones, y no en el bien del país, y menos aún en hacer un mea culpa o pedir disculpas siquiera por todo esto que se ha generado con los casos de convenio. Ahora, estamos hablando de una salida relevante para el gobierno, efectivamente, y la verdad es que el análisis es que al presidente Gabriel Boric le costaba mucho dejar partir a quien es su mano derecha, no solamente en el gobierno, sino que además en toda su historia política, ¿no es cierto? Y es un poco lo que le pasó a también Sebastián Piñera con Chadwick, por ejemplo, con su primo y de alguna manera liderazgo intelectual, o lo que le pasó a la presidenta Bachelet con Rodrigo Peñalillo. La verdad es que son momentos muy críticos para los presidentes dejar partir a quienes representan no solamente una amistad, sino que además una manera de entender, una intelectualidad respecto de los caminos. Y bueno, claro, eso probablemente marcó la dificultad que significa para el gobierno y cómo se lee además la partida de Giorgio Jackson, a quienes ha hablado del fracaso de una generación política, a quienes ha hablado de una inflexión, de la principal crisis del gobierno. O sea, la salida de Giorgio Jackson no era una salida fácil para el presidente de la República, pero se ha materializado el viernes y ustedes han decidido bajar la acusación constitucional. ¿Por qué? Mira, más que bajarla, porque no estaba presentada todavía, nosotros habíamos anunciado que la íbamos a presentar hoy día y la teníamos a medio redactar, a medio camino, y cuando se presenta esta renuncia tuvimos una reunión de emergencia, conversamos entre todos los diputados, con nuestro equipo también de Santiago, y llegamos a la conclusión de que frente a este escenario, que ya se había logrado el objetivo último en realidad, que era que el ministro Jackson finalmente renunciara y que haya algo de reconocimiento de culpa o de mea culpa en realidad por parte del gobierno, lo mejor era seguir el carril de la querella penal, que ya está presentada. Se presentó una ampliación de querella por parte de 2 diputados de nuestra bancada, y también hay algunas denuncias a nivel administrativo. Creemos que ese es el canal más eficaz ahora que no hay una urgencia inmediata de exigirle hoy y ahora que renuncie al cargo, porque eso ya se produjo. Podemos obtener resultados en el fondo de que se establezcan las responsabilidades en esas 2 vías, la de los tribunales y la de la Contraloría, y podemos mantener el foco del Congreso hoy día en lo importante y en lo fundamental. Perfecto, y ahí me quiero detener. Perdón, dame un segundito. ¿Sí? Abordar ahí en el Congreso, que también es muy importante, una agenda legislativa de probidad que venga a establecer soluciones permanentes para esta crisis que hemos vivido, y se evite que vuelva a ocurrir algo de estas características en el futuro. Bueno, de hecho, en un par de semanas probablemente entrega su informe la comisión, que es transversal en términos políticos también y disciplinarios, de transparencia y buen gobierno, que tiene que presentar propuestas efectivamente a toda la clase política respecto de cómo avanzar en probidad. Pero usted habla de las materias importantes, también esas materias importantes que a la ciudadanía le siguen siendo significativas. No solamente está el tema de seguridad, está el tema, por ejemplo, de la reforma previsional, y algo que veníamos conversando es como ustedes señalaron, que bajan la acusación constitucional y que están dispuestos a seguir conversando. Sin embargo, hay otros liderazgos de otros partidos de la derecha más tradicional chilena que dicen no basta y no nos vamos a seguir, no nos vamos a sentar a conversar si es que de repente no caen otros nombres. ¿Cuál es la disposición del Partido Republicano a avanzar en esas otras materias que también para la ciudadanía son importantes, como por ejemplo las pensiones?
Mire, yo creo que el eje en el cual se han instalado algunos representantes de otros partidos es el equivocado, porque si uno entra a conversar sobre ciertos proyectos de ley o no, no depende de que caigan unos u otros ministros, sino que depende de que la base de los proyectos de ley y de las iniciativas presentadas por el gobierno sea buena y conduzca hacia algún lado. Lamentablemente nosotros hemos visto un afán por parte del gobierno de avanzar en malas reformas en materia de pensiones, de malas reformas en materia tributaria, de malas reformas en materia de seguridad. A mí me toca estar involucrado ahora en un proyecto de ley de reglas de uso de fuerza que está muy mal enfocado y que al final borra con el codo todo lo que se escribió por la línea de Retamal. Entonces, seguimos involucrados en esas conversaciones. El trabajo legislativo consiste en dialogar, en discutir, pero no nos pidan tampoco que por la sola renuncia del ministro Jackson malas ideas se transformen en algo bueno para el país. Perfecto. Ahora, esto es independiente de que, por ejemplo, la propuesta de reforma previsional sea incluso avance menos que, por ejemplo, la reforma presentada en algún momento por el presidente Sebastián Piñera, en la que sí se lograron algunos acuerdos, incluso con el sector en ese momento de derecha. Lo relevante acá es que ustedes están dispuestos a conversar, al menos esa, y que considera que el eje que han tomado otros partidos, y con eso se refiere, por ejemplo, a UDI Javier Macaya o a RN Francisco Chaguán, sería equivocado, porque lo importante es sentarse a conversar independiente de si caen o no caen más cabezas en esta investigación. Voy a precisar ahí, yo lo que creo es que la discusión respecto de determinados proyectos de ley no depende de si renuncia o no renuncia uno u otro ministro. O sea, hay que sentarse a conversar. No, depende de que el gobierno plantee buenas iniciativas, depende de que el gobierno entienda que el foco de los proyectos de ley, de la agenda del gobierno, tiene que estar puesta en las urgencias sociales y no en su ideología. Y veo mucha ideología en la agenda previsional, veo mucha ideología en la idea de subir impuestos en un momento de crisis, veo mucha ideología en lo que es quitarle verdaderas atribuciones para el uso de las armas, por ejemplo, a Fuerzas Armadas y Carabineros en el control del orden público. Veo mucha ideología en cada una de las iniciativas esenciales de este gobierno, y el gobierno no quiere atinar de que hoy día, en el momento en el que estamos, la gente no puede seguir esperando y no podemos seguir secuestrados. Pero la pregunta, ¿ustedes en el Congreso están dispuestos a conversar precisamente estos puntos? Participamos en comisiones y en discusión en sala y en discusión en los pasillos constantemente. Perfecto. El llamado aquí tiene que estar puesto en el gobierno, tiene que estar puesto en el gobierno que atine y que entiendan que no pueden tener al país secuestrado por su ideología. Bueno, muchas gracias, diputado del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez, conversando a propósito de la salida del ya exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson sobre la continuidad de las conversaciones en torno a las reformas que promueve el gobierno. Que esté muy bien. Gracias a ti, Lucía, que esté muy bien. Un gusto.